Bienvenidos al curso de Programación y Algoritmos con JavaScript. En esta clase aprenderás a trabajar con strings o cadenas de texto en JavaScript. Este video hace parte de la clase número 2. Si quieres empezar desde cero, te invito a que veas la clase número 1 siguiendo el enlace en la parte superior derecha de tu pantalla. Ahora vamos a trabajar con los strings. Los strings siguen siendo cadenas de textos. Simplemente es la palabra en inglés. En la clase 1, cuando vimos variables, y hoy que les estaba retomando el concepto de variables, que cada una de esas variables podrían ser de algunos tipos. Y teníamos de tipo number, que es, por ejemplo, aquí la variable age, que es igual a 10. Esto es un número. Puede ser un número entero o un número decimal. Entonces tenemos tipos de variables. Variable de tipo number en JavaScript es para almacenar números decimales. Variables de tipo bit-in, que es para guardar enteros. Y variables de tipo string, entre otras. Yo les decía en la clase 1 que por ahora nos íbamos a enfocar en ellas. Y ahora lo que les voy a explicar es hacer operaciones sobre variables de tipo string, que son las que estamos viendo como cadenas de texto, ¿sí? Vamos a hacer algunas operaciones dentro de estas variables. En programación es común también querer conocer cuánto es el largo o la longitud de una cadena de texto. En este ejemplo tenemos la frase buenos días. ¿Cómo lo ve el computador por dentro? ¿Sí? O sea, cómo el computador interpreta una variable de tipo texto o de tipo string, cómo la interpreta, cómo la entiende. Imaginemos este vector o esta tabla, ¿sí? Donde vamos a colocar en cada casilla una letra de nuestra frase. Tenemos buenos días. Aquí algo muy importante, el espacio que está dentro de la palabra buenos y la palabra días, ese espacio también cuenta como parte de nuestra frase. Por lo tanto, nuestra frase tiene 11 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Les decía al principio que es bastante común querer saber el largo de la cadena de texto y ustedes me dirán, bueno, ¿para qué quiero saber cuál es el largo en este caso de la frase buenos días? Supongamos que hacemos un software donde la persona tenga que digitar la contraseña y nosotros queremos obligarlo a que la contraseña, por ejemplo, sea mínimo de 8 caracteres. Entonces, cuando la persona digite su contraseña, nosotros vamos a validar por debajo en el software, vamos a validar la longitud. Y si la longitud es menor que 8, le vamos a decir al usuario que la longitud recomendada o exigida en el software es de 8 a tantos caracteres. Eso es uno de los usos que se le puede dar. ¿Cómo sabemos cuál es la longitud de esto? Porque la idea no es estar contando, sino de que el computador lo haga por nosotros. Recordemos que al programar estamos dándole instrucciones al computador para que haga lo que nosotros queramos que haga. En este caso, para obtener la longitud, vamos a utilizar la propiedad length. De ahora en adelante todo lo que van a ver a nivel de las propiedades van a ser en inglés porque los lenguajes de desarrollo están construidos en inglés. Entonces lo obtenemos con el nombre de la variable, le colocamos un punto y luego la palabra length. ¿Cómo quedaría? Nuestra variable mensaje va a ser igual a buenos días. Y luego podemos acceder a la variable mensaje, colocamos un punto y observamos la propiedad length. Length es longitud en inglés. Esto poco a poco pues lo van a ir interiorizando. Cuando damos enter nos dice que nuestra variable tiene 11 caracteres. Si en cambio hacemos esto, ya aquí pues ya no nos gustaría estarlas contando, ¿sí? Entonces si colocamos mensaje.len,
el computador de una vez nos dice esa cadena de texto tiene 23 caracteres de longitud. Ahora, también en programación es bastante importante o se utiliza mucho el conocer la posición de cada carácter. Seguimos con la frase buenos días. ¿Sí? Tenemos acá esta tabla o este vector y los lenguajes de programación ahí sí difieren. Algunos la posición empieza en 0, hay otros que empieza en 1. ¿Sí? Eso ya toca validarlo cuando uno esté aprendiendo un lenguaje de programación en específico. En JavaScript el índice empieza en 0. Entonces, si yo quiero saber el carácter número 5 de la frase buenos días, entonces el carácter número 5 sería 1, 2, 3, 4, 5, sería la O. Pero el lenguaje por debajo tiene un 4. O sea, para el lenguaje de programación, para JavaScript es la posición 4, pero para nosotros los humanos el carácter sería el número 5. Entonces nosotros podemos acceder a ese valor mediante el index con el siguiente formato. Abrimos llaves, colocamos nuestro index. Este index es el número, ya sea un 0, ya sea un 1, ya sea un 2, sea el 10. Y cerramos nuevamente llaves. Nuestro ejemplo dice, var mensaje va a ser igual a buenos días. Luego vamos a mostrar la variable mensaje, pero fíjense que estamos agregando las dos llaves, la que abre, la que cierra y el número 3. Si observamos en nuestra tabla, el número 3 es la letra N. Por lo tanto, después de ejecutar esta instrucción, no vamos a obtener la frase buenos días, sino la letra N. Var mensaje va a ser igual a buenos días. Recordemos que si nosotros imprimimos por pantalla la variable mensaje, nos va a devolver todo su contenido, en este caso es buenos días. Pero si nosotros le decimos que nos muestre, por ejemplo, el carácter número 6, entonces miremos acá, 0 en la B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El carácter número 6 es el espacio en blanco. Entonces ahí está el espacio en blanco aunque no lo vean. Vamos a colocar el 7 que es la D y ahí nos devuelve la D. Y ustedes se podrían estar preguntando, ¿y para qué queremos hacer esto? O sea, ¿qué utilidad tiene en programación? Pues tiene muchísima utilidad. En este ejemplo que yo les propongo aquí, supongamos que queremos saber si una frase termina con el carácter signo de interrogación o admiración. Entonces supongamos que ustedes le pidan al usuario que escriba una frase. Y si la frase termina en un signo de interrogación, nosotros poderle decir al usuario, eso es una pregunta, ¿sí? O si termina en un signo de admiración, nosotros poderle decir, creo que estás exclamando algo, ¿sí? O me estás llamando la atención. Y fíjense que estamos, entre comillas, dotando de un poco de inteligencia a nuestro programa, que de acuerdo con algún carácter en especial en la cadena de texto, nosotros podamos determinar qué quiere escribir, qué nos está escribiendo el usuario. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es su nombre? Y termina en signo de interrogación. Vamos a crear una variable que se llame pregunta y vamos a colocar aquí, ¿cuál es su nombre? Si nosotros colocamos este signo de interrogación, vamos a mostrar por pantalla la variable pregunta. Observamos que tiene el valor cuál es su nombre. Pero, ¿cómo sabemos cuál es el último carácter? En este momento nosotros estamos viendo qué es lo que estamos escribiendo. Pero más adelante nosotros no vamos a ver qué escribe el usuario. Simplemente le vamos a colocar una caja de texto, así como Google nos coloca aquí en una caja de texto
Lo que nosotros escribamos, eso es libre de nosotros, ¿sí? Pero cuando nosotros le damos esta facilidad al usuario, ya no vamos a tener control de eso. O si no tratamos y no procesamos esa variable, no tenemos control. La idea es que podamos tener control. Si nosotros preguntamos acá o accedemos a los caracteres, observen lo siguiente. Voy a aumentar el tamaño aquí. Les decía que podíamos acceder a cada uno de los caracteres. Si yo coloco 0, me sale C, que es el primer carácter. Si coloco 1, me sale el segundo. Si coloco 10, me sale un espacio en blanco. Si coloco 14, me sale que es la B de nombre. La 15, la 16, la 17. Entonces encontramos que el carácter 17 es un signo de interrogación, ¿sí? Pero tampoco nos podemos colocar a adivinar cuál es este número, ¿sí? Que es el tamaño de toda nuestra cadena de texto. Entonces ya nosotros vimos cómo acceder al número de caracteres o a la longitud completa de nuestra cadena de texto. Recordemos que es la propiedad len, y len me dice que la cadena, el valor de mi variable pregunta tiene 18 caracteres. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tiene 18 caracteres, pero recuerden que el índice para JavaScript empieza en 0. Por lo tanto, la C es 0 y el signo de interrogación sería la longitud 18 menos 1. O sea, siempre voy a restar 1 para saber cuál es el último carácter. Entonces, una vez nosotros queremos acceder al último carácter, ¿cómo lo vamos a hacer? Pregunta entre llaves, ya sabemos que es el 17, ¿sí? Pero en caso de que no lo sepamos, aquí nosotros debemos colocar ese valor de la longitud. ¿Y cómo se saca la longitud? Aquí lo tenemos arriba, pregunta.length. Entonces esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí dentro. Entonces, pregunta.length, cuando yo ejecuto pregunta.length, JavaScript, el intérprete me devuelve que es un 18. Pero sabemos que el 18 se desbordaría, entonces lo que debemos hacer es restarle 1. Esto también lo podemos hacer. Recordemos que pregunta.length es un número, en este caso 18. Al yo restarle 1 quedaría 17. Eso es lo mismo a que si yo escribo el 17 acá. Pero recordemos que no siempre va a ser 17. Entonces, ¿cómo dinamizamos, cómo volvemos dinámico esto para que funcione para cualquier cadena de texto? Entonces, colocamos la longitud menos 1. En este caso, nos va a mostrar el signo de interrogación. Entonces, vamos a hacerlo con algo mucho más, en una cadena de texto que no entendamos y no sabemos cuánta longitud tiene, ¿sí? Vamos a llamarlo texto. Entonces, recordemos que necesitamos el último carácter, en este caso es una F, ¿sí? Entonces, la variable texto, aquí queremos acceder al último carácter. Entonces, si esto tiene 100 caracteres, quiere decir que el último sería el 99, recordando que inicia en 0 el conteo. Entonces, accedemos texto.length, que es la longitud, y le resto 1. Y en este caso, me da el valor de F.